El rey Nabucodonosor los había desterrado a Babilonia, pero ahora regresaron a Jerusalén. Conozcamos la lista de los valientes que se atrevieron a venir a una ciudad destruida. En Esdras, capítulo 2. Nuestro mayor desafío es permanecer en Cristo Jesús. Por eso te decimos, no te canses, no te desanimes, busca al Señor todos los días, porque todo lo demás vendrá por añadidura. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es el corazón de este libro, ya que en el capítulo de ayer nos dijo por qué regresaron. A través de la profecía, 150 años antes se dijo, vendrá Ciro y va a regresar a este pueblo, a la ciudad. También se había dicho a través de Jeremías, 70 años era el cautiverio. Así que lo que vemos es que Dios sigue al control de la historia. Tarde o temprano levanta hombres y mujeres, ya sea que lo amen o no lo conozcan, pero serán instrumentos en sus manos para poder guiar a su pueblo a los planes que Él tiene. Por eso te digo que nunca pienses que el Señor nos ha abandonado, nunca pienses que el Señor te ha dejado, porque Él tiene planes. Lo más importante es que tú permanezcas fiel, aun cuando parece que nada tiene sentido. Permanece fiel, el Señor sigue al control de este mundo y si tú lo deseas puede estar al control de tu vida. En el versículo número 1 dice que estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio. Esta expresión hijos de la provincia nos deja claro que Judá, todo su territorio, era ahora una provincia de los persas. Ojo con esto, era una provincia de los persas, pertenecía a este imperio y por eso tenían autorización para poder regresar. También el versículo número 1 dice que Nabucodonosor los había llevado a Babilonia, pero ahora regresaron a Jerusalén. ¿Por qué decimos que esta es una galería de hombres y mujeres de fe? ¿Por qué? Porque amigos, 70 años, un poco más de 70 años habían estado en Babilonia y habían progresado. Dios había bendecido a muchos hombres y mujeres que habían sido fieles. Dios les había progresado de tal manera que eran comerciantes prósperos. Llegaron a tener poder, llegaron a tener mucha influencia. Y otra cosa también muy interesante es que se sabe que en ese exilio fue donde nació lo que se le llamó la sinagoga, esos centros, esas como pequeñas escuelas, pequeñas casas, centros de grupos pequeños donde se adoraba y sobre todo se estudiaba y se mantenían las tradiciones judías. Así que con la sinagoga, con esa vitalidad de fe donde ellos se ponen a reflexionar en toda la idolatría que habían tenido, pues muchos decían, ¿para qué regresamos? Nos ha ido bien. Estamos instalados, aquí nacimos, estamos manteniendo nuestra fe, ¿para qué regresar? Mis amigos, es que ese es el tema de la vida. Dios nos llama y de tiempo en tiempo nos cambia de planes. De tiempo en tiempo tu plan va a ser diferente. Dios es el mismo, su propósito sigue siendo el mismo, pero tu lugar de acción, tu lugar de trabajo va a cambiar. Y no siempre porque sea el plan de Dios te va a parecer atractivo, porque sea el proyecto de Dios te va a parecer bueno. Muchas veces Dios te va a llevar a trabajar, Dios te va a llevar a otros lugares. Y vuelvo a insistir, muchas veces todo lo relacionamos con la iglesia, pero ya nos ha quedado claro que nuestro trabajo con el cual nos sostenemos, nuestra vocación y también nuestras relaciones, pues están en las manos de Dios y todo eso implica sus proyectos. Así que si por casamiento, por la boda, así que si por el trabajo, así que si por los proyectos que tú tienes que hacer, tienes que moverte, ten en cuenta que Dios es el mismo, que Dios sigue al frente, que Dios va a estar contigo. Pero si tú en tu mente, en tu corazón, sabes que Dios es el que te está llevando, obedece y ve. Aunque a donde estás ahora estás mejor, a donde estás ahora tienes todo, tienes que aceptar los desafíos de Dios. Y por supuesto, si es un desafío completamente eclesiástico, bíblico, o me refiero espiritual, que si tú tienes que ir a otro lugar, a otra iglesia, a un lugar para predicar, a un lugar para contar y hablar de Cristo Jesús, ve, porque el Señor estará contigo. Eres de los valientes, eres de las personas que Dios usará para hacer su obra. El versículo 2 es muy revelador
porque aquí aparecen 11 nombres. Sin embargo, en otras listas, en Nehemías precisamente, son 12 los nombres. ¿Por qué? Esto no es al azar. Aparecen 12 nombres porque es un recuerdo de las 12 tribus. Y más adelante serán 12 los profetas, 12 los discípulos, quiero decir. ¿Por qué 12? Porque recordemos que el 12 implica una totalidad. Una totalidad que está completa. Entonces aquí, al haber 12 nombres, nos recuerda, siguen vivas esas 12 tribus. Sin embargo, los primeros 2 nombres son muy importantes, tienes que subrayarlos, estamos en el versículo 2. Dice que sus líderes fueron Zorobabel. Zorobabel es mencionado en otras partes, principalmente en Nehemías, con otro nombre, pero se considera que es el mismo. ¿Quién era Zorobabel? Era el hijo, o mejor dicho, descendiente del penúltimo rey de Israel, de Judá. Lo que quiere decir es que un descendiente de David sigue estando al frente del pueblo, un descendiente real, un descendiente de la realeza sigue estando al frente del pueblo. Algunos consideran que Ciro tomó esta decisión para que la gente lo siguiera y la gente lo obedeciera al entender que era descendiente de David. En segundo lugar está Yeshua, que este nombre tiene que ver con Josué y este nombre tendrá que ver, o es mejor dicho, designa al sacerdote también del linaje de Leví, del linaje de los sacerdotes, ¿sale? Entonces lo que está pasando es que los primeros 2 nombres tenemos a un líder, a Zorobabel, del líder, vamos a decir, político, real, y del otro lado al líder religioso. Dios sigue manteniendo en este remanente que regresa, sigue manteniendo a sus descendientes que siempre han estado al frente, que siempre Dios los puso desde el inicio a estos dirigentes. Así que ojo con esto, es muy, muy importante. En adelante, desde el versículo número 3, tenemos varios nombres de las familias y las cantidades de las personas que venían de esas familias. Los que analizan más a profundidad dicen que estos nombres, algunos tienen que ver con nombres hebreos y otros nombres extranjeros. Lo que implica es, número 1, o que estas personas se identificaron tanto con estos extranjeros. Por ejemplo, el versículo número 14 habla de Bigvai. Bigvai es un nombre persa. Y bueno, no vamos a entrar en detalles. Lo que quiero resaltar es que se ve que muchos de estos judíos se relacionaron tanto que adoptaron nombres extranjeros, pero su genealogía seguía estando con los judíos. En el versículo número 36 se resalta la cantidad de sacerdotes, y eso nuevamente no es al azar. Lo que se quiere aquí resaltar es cómo los que regresaron estaban plenamente identificados, número 1, y número 2, eran los que se necesitaban para levantar el templo. Como recuerdas, en Crónicas veíamos lo valioso era el templo. Entonces aquí están bien identificados quiénes son los que vinieron y estaban relacionados con el objetivo de reconstruir el templo. Versículo 36 está la familia de los sacerdotes, y un dato interesante es en el versículo 40, donde están los levitas. ¿Y por qué está interesante? Porque son muy pocos levitas en comparación a los sacerdotes. Y aquí también los comentarios ofrecen 2 posibles respuestas. La primera es que muchos de los levitas, cuando vinieron esas épocas de apostasía, los primeros que sufrían por falta de trabajo y de sostén eran los levitas. Entonces se considera que muchos levitas cayeron en los santuarios paganos. O sea, como levitas eran su trabajo religioso, la gente los contrataba para sus santuarios paganos. Entonces, por eso, ellos al regresar, pues no iban a tener las credenciales para servir en el templo. Entonces, muchos de ellos dijeron, pues, ¿a qué regresamos a Jerusalén? Pues no tenemos ya la credencial de servir en el templo, porque habían, pues, básicamente caído en apostasía. Así que se considera que por eso muchos
levitas se quedaron y fue la lista muy pequeña. También el versículo número 43 nos da la lista de los sirvientes del templo. Y amigos, eso es bien interesante porque los sirvientes del templo, algunos consideran que eran los gabaonitas, descendientes de estas personas que eran extranjeras y que se dedicaban a los trabajos más humildes del templo. Lo que se resalta aquí es que aún en los trabajos más humildes, más despreciables, también hubo gente que quiso regresar, que le tenía amor a su servicio a Dios y amor también por sus trabajos. Así que también están bien identificados. En el versículo número 55 están los sirvientes de Salomón, y estos claramente habíamos visto que varios de estos sirvientes de Salomón eran extranjeros. Lo que nos deja claro es que esos que fueron extranjeros en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón, se convirtieron de todo corazón a la fe. Entonces ahora, aunque habían ido a Babilonia, ahora regresan porque ya no son más extranjeros. Ahora su fe es, este es su pueblo, esta es su casa, y regresan a reconstruirla. Y lo que nos deja claro, mis amigos, es el mensaje de la Biblia. No hay judío, no hay griego, no hay extranjero. Aquel que quiere venir a Dios, a Jehová, es recibido. También hay algo bien interesante porque en el versículo 59 hay un grupo que no pudo demostrar que era genealogía de los sacerdotes. Entonces se les tuvo, se les detuvo mientras se identificaba realmente si eran o no. ¿Por qué eso es importante? Porque también en el versículo 61 también hay unos descendientes de Barzillai, que ese era muy amigo de David. ¿Te acuerdas cuando pasaron el río? Hace tiempo estudiamos de eso. Pero también no pudieron ser identificados y también se esperó. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué eso subraya? Porque lo que el autor quiere decir es: sí fuimos muchos, somos valientes, estamos dejando la comodidad, estamos guiados por Dios, pero también aquí puede haber gente que nada más no tenía nada que hacer en Babilonia, no tenía mucho futuro en Babilonia y se está yendo allá para ver qué gana. Entonces, si no están plenamente identificados que son de la tribu, son de la clase de sacerdotes, de la clase de levitas, no pueden comer, no pueden vivir, no están calificados. Y ese tema es muy importante para dejar claro: los que sirven en el templo, pues son personas que han acreditado sus funciones. También del versículo número 64, pues está una lista, y 68 hay una lista muy interesante. En primer lugar, ¿cuántos realmente regresaron? Algunos aquí en Esdras encuentran que debieron haber sido unos 50,000. Esa cantidad va a variar con Crónicas, va a variar también en Nehemías y en Esdras, como que se ven diferentes cantidades. Lo que sí queda claro es que en esta primera oleada, en esta primera vez, por lo menos unos 50,000 debieron haber sido los que llegaron. Algo importante en estos últimos versículos es que trajeron riquezas, y esto se dice que también evoca recuerdos de cuando salieron de Egipto. Entraron sin riquezas, pero salieron con muchas riquezas. Lo mismo pasó aquí. Fueron a Babilonia totalmente como esclavos, con algunas pocas cosas, o algunos quizá un poco más, pero de manera general no llevaron riquezas. Pero ahora regresan con animales, regresan con suficientes riquezas, de tal manera que hasta ellos mismos se desprenden con el deseo de que el templo se levante. Trajeron riquezas, Dios los bendijo. Y al estar aquí, su generosidad desbordó porque querían que el templo se levantara. Así que, mis amigos, en el versículo número 70 dice que se acomodaron los sacerdotes, los levitas, los cantores, los porteros, los sirvientes del templo, todos se acomodaron. Pero fíjate, aquí va a haber un problema porque muchos se quedaron a las afueras de Jerusalén porque pues la ciudad estaba inhabitable. Eso va a ser un problema más adelante, lo vamos a volver a tocar cuando la gente mejor dijo: construyamos algo nuevo y no estar allí en problemas en Jerusalén. Ese va a ser un detalle que más adelante vamos a ver cómo se arregla. En pocas palabras y resumiendo, una visión de Dios, una profecía, un mensaje de Dios, pero requiere hombres y mujeres. Siempre va a haber, aunque sea un remanente, aunque sea un poco. Hay gente que va a responder a los planes de Dios. Hay gente que dejará la comodidad. Hay gente que dejará los lugares donde se siente bien e irá
a cumplir los planes de Dios. Tendrá que caminar. Aquí caminaron unos 4 meses aproximadamente. Llegaron a un desafío grande. Pero mis amigos, nunca duden. Siempre, siempre habrá hombres y mujeres dispuestos a hacer lo que sea necesario por los planes de Dios. ¿Y tú qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a dejar? ¿Qué desafío estás dispuesto a tomar? ¿Qué lágrimas estás dispuesto a dejar? ¿Qué sueños y qué pasión estás dispuestos a seguir con tal de cumplir los planes de Dios? Y como le hemos dicho, no solamente son planes espirituales, son planes en todos los aspectos de la vida. Nuestro Dios y Padre, gracias por este capítulo que nos desafía, que nos abre los ojos a mirar si estamos en el lugar adecuado o necesitamos avanzar o necesitamos movernos a donde tú nos guíes. Ayúdanos, Señor, a tener este amor que tuvo este remanente de regresar con esa visión de que tú los guías, esa profecía que tú les dabas y tuvieron el valor, Señor, de ser pioneros en un lugar desafiante. Danos de esa fe, Señor, y danos fortaleza para seguir caminando. En el nombre de Jesús. Amén.